Cuando hace un rato dijeron que separaran los pastores, yo me siento obligado a hacer una pregunta. ¿Cuántas personas hay aquí conmigo que tienen más de 50 años? ¿Podrían ponerse de pie por un momento? Más de 50 años. Yo tengo un poco más de 50 años, no les puedo decir cuánto. Ok, bueno, un aplauso, muchas gracias. Y quiero contarles, bueno, tomen asiento, muchas gracias, que cuando escuché de esta conferencia, de esta cumbre misionera, lo que más me atrajo fue la palabra juvenil. Pero no por aquello de que uno se inyecta juventud y todo eso, no, yo sé que estoy viejo. Pero sobre todo porque en la época que yo estoy de mi vida, la cosa quizás que más me apasiona, la verdad, es apoyar gente como para una siguiente generación de obreros cristianos. De hecho, le decía a mi hermano Enrique y su esposa Jenny, que me han tratado con tanto afecto, hospedándome en su casa, les decía, si esa palabra no hubiera estado, yo no hubiera venido. Porque es suficiente encuentros, convenciones, que nuevas lecturas, nuevas aproximaciones, consultas, y ya he pasado por eso. Pero cuando dijeron, ¿jóvenes? ¿Ahí va a haber jóvenes? Yo quiero ver esos jóvenes y llevármelos en mi corazón para orar por ustedes, desafiar nuestras iglesias en Colombia a orar, a ofrendar por ustedes, a participar juntos en la obra del Señor. Bueno, vamos a compartir Romanos capítulo 12, entonces lo primero que hacemos es leer el texto de la palabra del Señor. Romanos 12. Por tanto, hermanos, les ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos como sacrificio vivo, santo, aceptable a Dios, que es el culto racional de ustedes. Y no se adapten a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de su mente, para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable, perfecto. Porque en virtud de la gracia que me ha sido dada, digo a cada uno de ustedes, que no piense de sí mismo más de lo que debe pensar, sino que piense con buen juicio, según la medida de fe que Dios ha distribuido a cada uno. Pues así como en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, que somos muchos, somos un cuerpo en Cristo e individualmente miembros los unos de los otros. Pero, teniendo diferentes dones según la gracia que nos ha sido dada, usémoslos. Si el de profecía, úsese en proporción a la fe. Si el de servicio, en servir. El que enseña en la enseñanza. El que exhorta en la exhortación. El que da con liberalidad. El que dirige con diligencia. El que muestra misericordia con alegría. El amor sea sin hipocresía, aborreciendo lo malo, aplicándose a lo bueno. Sean afectuosos unos con otros, con amor fraternal, con honra, dándose preferencia unos a otros. No sean perezosos en lo que requiere diligencia, sean fervientes en espíritu sirviendo al Señor. Gócense en la esperanza, perseverando en el sufrimiento, dedicados a la adoración, contribuyendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Bendigan a los que los persiguen, bendigan y no maldigan, gócense con los que se gozan, lloren con los que lloran, tengan el mismo sentir unos con otros, no sean altivos en su pensar, sino condescendiendo con los humildes, no sean sabios en su propia opinión. Nunca paguen a nadie mal por mal. Respeten lo bueno delante de todos los hombres, si es posible, en cuanto de ustedes dependa. Estén en paz con todos los hombres. Amados, nunca tomen venganza ustedes mismos, sino den lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Pero si tu enemigo tiene hambre, dale de comer, y si tiene sed, dale de beber, porque haciendo esto, carbones encendidos amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido por el mal, sino vence el mal
con el bien. Esta es la palabra del Señor y yo les animo, les exhorto de todo corazón a que reciban esta palabra como ella es, palabra de Dios. Señor, todos los que aquí somos vasos de misericordia, especialmente este servidor, te pedimos que por favor extiendas nuevas aplicaciones de ese derramamiento de misericordias para que podamos juntos recibir esta palabra, que sea carbón encendido en nuestras cabezas, que no podamos desprendernos de él al llegar a casa y que este poderoso evangelio nos mueva a obedecer en las cosas que tú nos llames para la obra tuya. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, para empezar, yo quiero hacer 3 observaciones sobre este capítulo 12, maravilloso, que podría ser toda una serie de exposiciones que pienso corrigen un poco la lectura de este capítulo. Primero, generalmente se leen los versos 1 y 2 desconectados del resto del capítulo. Error. Evidentemente, los versos 1 y 2 se aplican en el resto del capítulo. Segundo error. Los versos 3 al verso 21, miren ese nivel de proporcionalidad, tratan de la iglesia, de nosotros y particularmente de una iglesia local. Así que hemos de conectar los 2 primeros versos con el resto y decir, el resto habla de iglesia, que tiene la iglesia, cómo es dotada la iglesia, cómo es la comunión de la iglesia, cómo es la misión de la iglesia. Tercer error. Noten que aquí hay lo que algunos autores llaman una inclusión. Principio del capítulo, misericordias de Dios, culto racional, renovación de la mente, cada uno piense de sí mismo. Al final del capítulo, carbones encendidos amontonarás sobre su cabeza. Y particularmente este asunto de que empieza con un ruego y termina el verso 19, amados, no, nunca tomen venganza. Evidentemente está guiándonos al territorio hostil. La misericordia de Dios que nosotros recibimos es la misericordia de Dios que nosotros extendemos. Y por eso, si quieren como un título y una idea fundamental que recorre lo que el Señor quiere darnos en esta hora es, somos portadores de la misericordia de Dios para otros. Ahora, ese asunto de la misericordia de Dios sorprende mucho en este capítulo, particularmente porque Pablo usa la expresión misericordias de Dios como un resumen realmente de 11 capítulos de teología. Si quieres poner 11 capítulos de la voluminosa carta de Romanos en tu mente, esta es la frase: las misericordias de Dios. Y si lo dudas porque piensas que eso es demasiado exagerado, en el capítulo 11, verso 32 dice, porque Dios ha encerrado a todos en desobediencia, ¿para qué? Para mostrar misericordia a todos, como si toda esa argumentación de capítulo 1 al 11 era como poner a todos, judíos y gentiles, en un rincón para que la única opción que tuvieran fuera pensar, Dios mío, yo necesito la misericordia de Dios. Y no solo necesito la misericordia de Dios individualmente, sino que eso ha de ser la vida de la iglesia y la misión de la iglesia. Si quieren un poco más de eso, porque se va a ver claramente en Romanos, pero capítulo 9, verso 23, nosotros somos esos vasos portadores de la misericordia de Dios. Bueno, eso rivaliza un poco con los métodos de evangelización. ¿No han escuchado eso? Los métodos de evangelización que frecuentemente tienen la expresión. ¿Cómo empiezan la mayoría de métodos de evangelización? ¿Se acuerdan? Dios te ama. Nos gusta más que nos hablen del amor de Dios que de la misericordia de Dios. Ahora, no es que no podemos decir Dios te ama, por supuesto. Pero ¿por qué Pablo decide resumir 11 capítulos de teología? No en las justicias de Dios, o las esperanzas de Dios,
o las bendiciones de Dios, o el amor de Dios, o la gracia de Dios, sino las misericordias de Dios. No nos gusta tanto esa idea de la misericordia, porque la misericordia supone una tremenda necesidad. Supone de hecho que el otro puede proveer para esa necesidad. La palabra misericordia en latín es dar el corazón al miserable. Entonces imagínense, ustedes que muchos entiendo yo por las encuestas públicas que se han hecho aquí, esperan en algún momento casarse, ¿no? Y que a veces vienen, según algunos chistes que he escuchado en este lugar, con ciertas expectativas de encontrar aquí su misionerito, su misionerita. Imagínense que usted está en el altar para casarse, ¿ok? Y usted mira a la novia hermosamente en el momento más importante de una consagración, de votos matrimoniales. Es el momento en que se declaran esos juramentos, esos votos delante de Dios. Y usted mira a esta muchacha que está ahí, ¿no? Dice: tengo tanta misericordia de ti que he decidido que me voy a casar contigo. Tú vas a preferir que te diga, señorita, te amo tanto, porque cuando alguien te dice te amo, generalmente tú piensas, eso es porque yo soy amable. Qué maravilla, descubrió quién soy yo. Se demoró un poco, la verdad, pero descubrió. Y casi siempre ese mensaje de Dios te ama es tan vulnerable a la mala comprensión. Esto lo aprendí yo hace 3 semanas más o menos. Ahí en mi ciudad, ustedes sí han escuchado sobre Medellín. Medellín es una ciudad que ha vivido un número de realidades sociales complejas. Todavía tiene algunas de ellas, y una de ellas es el habitante de la calle. En Medellín los llaman habitantes de la calle o personas en situación de calle. Estaba este hombre, yo estaba sentado en una cafetería esperando que mi esposa entrara a buscar unos asuntos médicos, tomándome un café. Y llega este habitante de calle con su bulto de objetos, oliendo terriblemente mal, pidiendo algo a la gente. Yo, como un muy buen cristiano, no hice nada, seguí tomándome mi café. Una pareja a mi lado, de repente el hombre había comprado un pan, estaban tomando un café y tenían su pan enterito seguramente para llevarlo a la casa. Algo le impulsó a él. Y él cogió el pan y lo miró y le dijo, ¿quieres este pan? Y el hombre, un poco displicente, tomó el pan. Algo también lo movió a él, que yo pienso que era un hermano cristiano. Se paró, fue, y para sorpresa de este hombre maloliente y un poco atemorizador, le abrazó y le dijo, Dios te ama. Bueno, ahí estoy yo como pastor pensando, ojalá nadie sepa que yo soy un pastor. Pero ustedes no van a creer lo que pasó después. Y no están totalmente preparados para lo que pasó después. El hombre se soltó y le dijo, yo le recibo el pan, pero no me diga que Dios me ama. Y empezó a vociferar frente a todos, ¿cómo es posible que Dios me ama? Si Dios me amara, yo estaría así. Bueno, este hermano cristiano, un poco asustado, le dijo, ¿y le gustaría tomarse un cafecito con leche? El hombre, el hermano cristiano, entra a buscar el café con leche mientras él sigue vociferando de un lado para otro, desesperado, que Dios me ama, que Dios me ama, dice. Finalmente fue como tanto su descontento que agarró el pan, se fue y no esperó el café. Eso me hizo pensar tanto en el problema de cómo entendemos el amor de Dios. Algunos cuando escuchan la frase el amor de Dios, su primera reacción es, si yo vivo como yo vivo, entonces o Dios no existe o Dios no es amor, porque por favor, es decir,
Piensan que ellos, si Dios les amara, ellos serían el centro de atención, de interés y de cuidado de Dios. Y ellos consideran que eso no está ocurriendo. Otra mala comprensión del amor de Dios es quien piensa, maravilloso, abrázame otra vez. Por fin Dios descubrió que debería amarme. Por eso es tan importante, para no ver el evangelio como un Dios te ama, que el otro lo escucha como una colegiala que su compañerita en secreto le dice, ¿sabías que Julano está enamorado de ti? Para eso es que este texto existe. Y existe particularmente como un ruego. Se dan cuenta en el verso 1. Pablo ruega, y la palabra que usa allí para ruego es la palabra que se usa para el Espíritu Santo. Para caleo, como lo que hace el Espíritu Santo, como ponerse al lado de nosotros. Te ruego, por favor, entiende el evangelio como las misericordias de Dios. No entiendas el evangelio como las promesas de Dios. No entiendas el evangelio como las bendiciones de Dios. No entiendas el evangelio como las esperanzas de Dios, aunque todo eso tiene su lugar en la fe. Entiende el evangelio como las misericordias de Dios. Y sobre ese hecho, Pablo va a hacer 4 grandes solicitudes, enormes. La primera le va a decir que tiene que ver con la adoración. Y ya hemos escuchado un poco sobre eso. Ante todo somos adoradores, que hemos de buscar comunión con Dios, que hemos de amarlo, conocerlo, de tal manera que la obediencia sea casi natural y lógica, como dice el texto. En segundo lugar, nos va a decir que la transformación de nuestras vidas debe derivarse de una profunda reflexión y una invasión de nuestra mente de ese hecho. El evangelio el evangelio de las misericordias de Dios. ¿Sabían que Pablo frecuentemente en las narraciones de su testimonio insiste en ese hecho? Yo fui alcanzado a misericordia para que en mí se mostrara clemencia y se mostrara lo que puede hacer Dios en todas las edades. Va a mostrar también que las misericordias de Dios nos llevan a pensar sobre nosotros mismos y pensar sobre nosotros mismos en el contexto de la iglesia. Y va a terminar hermosamente en este capítulo indicándonos que las misericordias de Dios nos llevan a cumplir nuestros llamados aún en contextos hostiles. Bueno, primero es presentarnos y yo no voy a explorar tanto ese texto porque es, digamos, habitual y seguramente ustedes lo conocen aún de memoria. Presentar nuestros cuerpos como una ofrenda sacrificial en adoración y centrada en Dios. Y el texto termina en el verso 1, que esa es una oración. La palabra en griego es logikos, que es la connotación y la implicación natural. Lo que debería pasar en aquel que recibe las misericordias de Dios es que explote en adoración. Así que si tú no explotas en adoración, algo está pasando contigo. Quizás no entiendes todavía el evangelio, quizás no te ha amanecido, quizás estás en desobediencia, quizás estás en rebeldía contra Dios, pero habrá de explotar una adoración que obviamente no es solo adoración cultica, litúrgica, adoración con todo tu cuerpo, con toda tu vida, con todo tu tiempo. Es lo lógico que cuando eres impactado por las misericordias de Dios descritas en los capítulos 1 al 11 vas a ser un adorador. Bueno, lo segundo es esa transformación y lo describe de una forma negativa y positiva. Negativamente es no adaptarse al mundo. A mí me sorprende tanto cómo nosotros tenemos esta capacidad de adaptarnos al mundo. Una de las cosas en las que más veo eso es en la ropa. Yo vengo de una ciudad que es conocida realmente en muchos ámbitos por ser una ciudad pues, históricamente textil, de muchas pasarelas de moda, de mucho diseño, de muchos eventos de moda. Entonces cuando veo que, no sé, pues yo estoy muy viejito para poder describir lo que es la moda actual, no entiendo esos asuntos, pero no sé, hay cosas que no me cuadran todavía. ¿Han visto los muchachos que se ponen blue jeans rotos? Yo no sé, si tú tienes uno, el Señor te bendiga, no es pecado, pero ¿viste eso? Y yo no sé aquí, pues no lo he visto tanto acá, pero en mi ciudad, ¿no? Y compran el blue jean roto.
raído, envejecido. De hecho, raído, roto y envejecido vale más. Y una persona lo usa y ya es como si tú no lo usas. Yo una vez me compré uno a ver qué se sentía. No me lo aguanté. Tengo 50 y pico. Ahí se quedó. Después llegó algún bazar, lo envié a alguna obra misionera, no sé dónde vino a parar. Pero esa capacidad que tenemos de adaptarnos, y lo que él está diciendo negativamente es cuidado con eso. Cuidado con eso. Tú piensas que como misionero tienes que ser high tech, tener los últimos juguetes tecnológicos, estar al día, motilarte a la moda, qué sé yo, pon lo que quieras. Cuidado. Nosotros vivimos en una contracultura como cristianos. Pues positivamente va a decir por medio de la renovación de nuestra mente. Ahora es importante decir que lo que produce la transformación no es la renovación de la mente. La no adaptación y la renovación son medios, no es lo que lo produce. Permítame decir que lo que lo produce, Romanos 1 al 11. Romanos 1 al 11 es lo que hace esa transformación, y la palabra que usa es metamorfosis. La oruga se convierte en mariposa. La oruga no se convierte en elefante. Leyendo mucho la Biblia, yendo a muchos cursos, estudiando cosmovisión cristiana y misiones globales. La oruga llega a ser lo que ya es. A mí me encanta decirle a los jóvenes en las bodas. Yo celebro muchas bodas, oficio pues, tal vez por mi edad me invitan mucho a oficiar bodas. Me encanta mirar a esos jóvenes asustados ahí. Les digo, tú ya eres un esposo. Aquí termina la boda y empieza el matrimonio. Eres un esposo. Pero renglón seguido les digo, ahora te toca aprender a ser un esposo. Tú eres una oruga que tiene todo, ahí está todo. Las misericordias de Dios, como en un vaso, han sido derramadas, como nos decía hermosamente Steven esta mañana, han sido derramadas sobre ti. Pero Dios tiene herramientas, medios de gracia, particularmente la iglesia, para que esa oruga fea llegue a ser una hermosa mariposa. Ahí es donde los predicadores pentecostales pueden decirle, mira al que está a tu lado y dile, eres una oruga muy fea, pero dentro de ti hay una hermosa mariposa. Ahora, del verso 3 adelante es que viene lo explosivo de este pasaje. ¿Cómo nos pensamos a nosotros mismos con sensatez y buen juicio? Y Pablo va a enfocar este problema de la autoimagen. Y en las misiones, yo trabajo con misioneros también, y en general en el servicio cristiano, hay serios problemas de autoimagen. Hay quienes se sienten gusano de Jacob. Pobre de mí. Que yo tuviera los dones de tal hermano. Que yo fuera escritor, que yo hablara 7 idiomas, que yo tuviera un doctorado como fulano de tal. Ese asunto de la baja estima que maltrata y maltrata y maltrata. Pero también en el mundo de las misiones hay este asunto de los superhéroes, de los que cuentan unos testimonios, se bajan del auditorio, todo el mundo les pide el autógrafo. Y Pablo piensa que es un don de Dios el verse uno a sí mismo. Él mismo dice, en virtud de la gracia, del don que me ha sido dada, yo le digo a cada uno de ustedes, piense de sí mismo con buen juicio, de acuerdo a la medida de la fe. Y creo que ese buen juicio, esa medida de fe, esa gracia, otra vez es Romanos 1 al 11. Si yo puedo enfrentar mis luchas con la autolástima, porque yo creo que simultáneamente luchamos con autolástima y con arrogancia. Simultáneamente. Que casi es como la misma cosa. Entonces Pablo dice, Dios te ha dado un don para que te veas a ti mismo y a ti misma de una manera sensata. ¿Y saben cómo es que se ve uno de una manera sensata? A la luz
de las misericordias de Dios. Yo era un pecador que iba para el infierno, pero Dios derramó en mí sus misericordias. Yo tendré 1 o 20 dones, pero yo puedo ser un vaso de misericordia de Dios para otros. Y por eso lo conecta tan cercanamente a la iglesia. Hay 2 cosas que iba a decir de la iglesia, básicamente la dotación de la iglesia y la comunión de la iglesia, que son precisamente herramientas para ayudarnos a conectarnos adecuadamente con el pueblo de Dios y con la misión de Dios. La dotación de la iglesia, y no quiero exponer pues ampliamente cada una de esas cosas, pero verso 6, básicamente lo que quiere insistir es: usa tu don. No te compares con los demás. No te pierdas en el demonio de la comparación. Eso de vivir comparándonos unos con otros. Porque a mí sí y al otro no. Porque yo 50 años y el otro 80 años. Porque él 20 libros y yo un libro. Porque él iglesia grande y yo iglesia pequeña. No. Usa lo que tienes. Dios no te pide dar lo que Él no te ha dado. Y enseguida no solo dice que trabajemos en equipo, ¿no? Cada uno aportando lo que Dios le ha dado, y Dios sabrá el costo y Él dará las recompensas, en fin. Pero también la comunión de la iglesia. Los versos 9 al 13 es una hermosa expresión de la dinámica del amor entre los hermanos. Yo acostumbro decir, tengan mucho cuidado con esos versos. 9 al 13 son escritos para una iglesia local. Y creo que uno de los peores errores que hay en América Latina en la interpretación bíblica es darle a no cristianos versos que están escritos exclusivamente para cristianos. Hay versos en la Biblia que son solamente para los hijos de Dios, los que ya son hijos de Dios. Yo sé que la Biblia también contiene textos claritos, claritos. Mírenme todos los términos de la tierra. Vengan a mí los que están trabajados y cargados, que son para todo el mundo. Estos versos 9 al 13 son específicamente para describir nuestras relaciones. Miren, por ejemplo, eso: sean afectuosos unos con otros con amor fraternal. Yo no espero que las chicas de nuestra iglesia salgan al metro en Medellín, aquí al sistema de buses, a abrazar a todo el mundo porque ahí leyeron Romanos 12:10 que dice sean afectuosos. No, ese unos con otros allí es la iglesia local, la iglesia que es dotada y que es comulgante. Y cómo esos textos describen eso: gozándose, ayudándose, sirviéndose, no siendo perezosos, prefiriéndose, contribuyendo para las necesidades. ¿Cómo necesitamos estar en una iglesia que nos tenga paciencia? Y una de las cosas que me ha encantado de esta conferencia, y se lo decía a algunos de los expositores, es el énfasis que en América Latina el gran déficit teológico es la soteriología, y en eso quizás no hay discusión. Cómo el hombre es salvo, que es el evangelio de salvación. Pero creo que en América Latina una de las preocupaciones centrales es la eclesiología. ¿Cómo es la santificación? ¿Cómo servimos a Cristo? ¿Cómo nos conectamos? Y aquí claramente está diciendo: no puedes ser misionero, no puedes servir, no puedes ser cristiano sin relaciones dinámicas, no venir los domingos y ya, sin relaciones dinámicas dentro de la iglesia. Y bueno, llega al final del texto a esto de bendecir. Noten, por favor, que sin duda está hablando del cumplimiento, el llevar las misericordias de Dios en contextos hostiles. Bendigan a los que los persiguen. Verso 14, bendigan y no maldigan. Verso 17, nunca paguen a nadie mal por mal, si es posible. Verso 18, en cuanto de ustedes depende, estén en paz. 19, nunca tomen venganza a ustedes mismos. Verso 20, denle de comer al enemigo, denle de beber. Verso 21, no seas vencido por el mal, sino vence el mal con el bien. Es decir, está ubicándonos ya en el territorio de la misión, del cumplimiento del propósito de Dios con cada creyente y con cada congregación. Ahora, aquí hay una cosa, yo quiero preguntarte: ¿tú ves alguna diferencia entre bondad y misericordia? ¿Ves alguna diferencia entre bondad y misericordia?
Ambas son virtudes cristianas. El Espíritu Santo nos lleva a ser bondadosos, pero nos lleva también a ser misericordiosos. Erróneamente, algunas organizaciones hablan de ministerios de misericordia, cuando deberían ser más ministerios de bondad. La diferencia entre bondad y misericordia es que la misericordia es el amor aplicado a quien merece todo lo contrario. Me gustaría mostrarles eso en el texto que expuso precisamente nuestro querido hermano Steven esta mañana. Hermosa exposición, con tanto ánimo, con tanta energía juvenil. Y con tanta gripa también, aunque como decía Janine, todos estamos aquí como medio agripados. Capítulo 5 de Romanos, verso 6, débiles. Verso 8, pecadores. Verso 10 de Romanos 5, enemigos. Cuando llega a enemigos, dice, porque si cuando éramos enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Las misericordias precisamente suponen que Dios entró al territorio enemigo. Y ese territorio enemigo éramos nosotros, tú y yo. Entonces no es que nosotros sencillamente éramos débiles, claro que lo éramos. No es que nosotros solamente éramos pecadores, claro que lo éramos. Pues nosotros éramos enemigos de Dios. Y Él, en lugar de darnos lo que merecíamos, nos dio todo lo contrario. Nos dio a su Hijo. Ahora, este tema de las misericordias de Dios es algo que Él quiere que esté en nuestra mente, que esté en nuestra mente, que esté en nuestra mente. Porque no solo supone que vamos a enfrentar el rechazo, sino que vamos a tratar con nuestro deseo de venganza. Es como si a Alberto le piden que ore por el Barça. En la mañana el Señor en su devocional, Alberto, así como eres tú, el Señor te dice en el devocional, hijo mío, vete a orar por la bendición del Barça. Yo quiero bendecir el Barça, que quede campeón, que gane el mundial, que vaya a todas las galaxias, que todos los mejores jugadores del Real Madrid se vayan para el Barça. Bueno, y eso nos recuerda, ustedes saben, a un personaje del Antiguo Testamento, que es ese misionerito, que un día el Señor le dijo que fuera a Nínive. Jonás. Déjenme mostrarles unas cosas sobre Jonás. Capítulo 4, verso 1. Pero esto desagradó a Jonás en gran manera y se enojó y oró al Señor. ¡Ah, Señor! ¿No era esto lo que yo decía cuando aún estaba en mi tierra? Por eso me anticipé a oír a Tarsis. Porque yo sabía que tú eres un Dios clemente y compasivo, lento para la ira y rico en, y que te arrepientes del mal anunciado. Ahora, ahí viene el Señor quiere morir y el Señor le hace esta pregunta, ¿no? Tan profunda, incisiva. Verso 4, el Señor le dijo, ¿tienes acaso razón para enojarte? Dios quiere que piense, ese es el punto ahí. Dios quiere que piense. Nuestro capítulo 12 es sobre el pensamiento. Culto racional, renovación de la mente, ¿qué piensas de ti mismo? Y Dios le hace esta pregunta a Jonás, ¿tienes razón para enojarte? Es decir, Dios no viene con una onda nada de teología, piensa. Y en el verso 9 repite la pregunta, ¿acaso tienes razón para enojarte? Pero miren, por favor, en el verso 8. Sucedió que al salir el sol, recuerden la historia, pues, dispuso el Señor un sofocante viento del este, y el sol hirió la cabeza de Jonás. Entonces yo quiero relacionar la cabeza de Jonás con este asunto con el que termina Romanos 12. Ahí está la frase. Carbones encendidos
amontonarás sobre su cabeza. Esa frase viene del libro de Proverbios, también es citada en Salmos y por algunos de los profetas. Debate de intérpretes bíblicos, interesante, ¿qué es lo que quiere decir esa frase? Para no pelear ni con los unos ni con los otros, hagamos lo que hacen los buenos teólogos, y es decir, ambas cosas son válidas. Porque pues hay una interpretación que descansa mucho en aquello del juicio de Dios, el fuego de Dios cae. Es como para avergonzar al enemigo. Pero también esa vergüenza podría venir por darle al enemigo todo lo contrario a lo que él espera. Hay una historia en el Antiguo Testamento donde bandas vienen, el profeta los lleva, los captura y dice: destruimos a nuestros enemigos. No, dales comida y pan. Y esa banda se va y nunca más volvieron bandas a atacar a Israel, de esa región por lo menos. Es darle al enemigo algo que él no espera, que es contextual, porque el texto está diciendo: si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Y este es el punto, hermanos y hermanas. Eso fue lo que hizo Dios con nosotros. Esas son las misericordias de Dios. Nosotros merecíamos condenación. Violábamos la gloria de Dios, rebeldes, desobedientes, pagados de nosotros mismos, orgullosos, insensatos, indiferentes, faltos de compasión y de sensibilidad a las cosas de Dios. No adorábamos a Dios ni le dábamos gracias, buscamos crear nuestro propio enemigos de Dios, y Dios hizo tantas bondades. Romanos 4, 2, 4. Sus misericordias, sus bondades hicieron que nos atrajera Él mismo por su poder al Evangelio. Así que lo que Pablo está haciendo aquí es ayudándolos a pensar que lo que van a hacer en el territorio hostil, donde Dios los lleve, es lo mismo que Dios hizo con ellos: vencer el mal con el bien, dar de comer y de beber al enemigo, atraerlos con la bendita gracia de Dios que se manifestó en darles algo totalmente contrario a lo que ellos merecían. Nosotros somos portadores de las misericordias de Dios para otros. Así que, ¿se acuerdan de la historia del hombre de la calle? Yo me quedé pensando ahí, bueno, ¿qué hace uno con esta historia? ¿Qué hago yo con la vergüenza que me dio de ser un pastor evangélico? Yo no me paré ni siquiera a consolar a mi hermano cristiano que hizo este gesto de cariño de su corazón. Era el día antes de Navidad y seguramente pensó: este pobre hombre no tiene quien lo abrace en la Navidad. Tampoco me fui detrás del hombre a decirle: oye, por favor, te ruego que consideres ese acto de misericordia, porque quizás el problema no es que Dios te ame a ti, sino el problema es que tú no amas a Dios. ¿Y por qué no lo piensas? Pero en medio de las consolaciones del Señor por mi propio pecado e indiferencia, el Señor me dijo: pero ¿qué tal si oramos? Oramos que carbones encendidos vengan sobre la cabeza de ese hombre. Y él entienda un poquito sobre el juicio de Dios, que es justo. Y él entienda un poquito sobre las misericordias de Dios, de alguien que se aguantó su rechazo, su maltrato, su mal olor, todo aquello, y no dijo nada y lo sufrió. Aplicación. Tengo 3 aplicaciones. Primera, hagamos que las misericordias de Dios conecten con nuestra adoración y nuestra transformación en la iglesia local. Son las misericordias de Dios las que cambian nuestra adoración, nos guían en el proceso de transformación que Él ya ha planeado para nosotros, pero en el contexto de la iglesia local. Segundo, hagamos que las misericordias que salvan sean las misericordias que nos movilizan. Hagamos que las misericordias de Dios, en tercer lugar, sean aquello de que de gracia recibimos y damos de gracia. Señor, gracias por la oportunidad de leer juntos esta porción de tu palabra y caminar juntos en la fe, en la obediencia a la misión. Gracias por mis hermanos. Gracias por la oportunidad de estar juntos y meditar en lo que significa hoy en día
Revela cuáles son los territorios hostiles que tú quieres que visitemos, sirvamos para extender las misericordias que hemos recibido. Te lo pedimos así en el nombre de Jesús. Amén.